Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su programa llamado Frecuencia Dimensional. El día de hoy, como ustedes lo pidieron, como nos lo estuvieron comentando, agradecemos a todas las personas que estuvieron comentando que querían la parte 2 de este capítulo de sucesos paranormales. Hoy en este programa también se encuentra de nuevo nuestro invitado Iván. Bienvenido. Gracias por la invitación de nuevo. Gracias a ti por venir este día, esta tarde, esta noche. Ahora también tenemos dos invitados justamente que Eh, aparte de ser buenos compañeros, buenos amigos, son partícipes del programa que ya les habíamos dicho, el de Proyectos en Apuros y un gnomo. Tenemos justamente al gnomo que se llama Alan. Bienvenido, Alan. Muchas gracias por la invitación, chicos. Y también tenemos a un invitado muy especial que estuvimos hablando mucho de él en el anterior capítulo, que se llama Mau. Bienvenido, Mau. ¿Qué tal? Buenas noches. Unas gracias por la invitación. La verdad es que una disculpa por no haber podido estar antes, pero comencemos. No, no te preocupes, agradecemos que te tomes tiempo para estar aquí con nosotros. Y pues bueno, lo que hacemos normalmente en este programa es preguntarle a los invitados referente al tema y de ahí ir desglosando en cuestiones de investigaciones, anécdotas y otras cosas que vayan surgiendo durante el tema. ¿Vale? Así que si quieren, inicio justamente con Alan que se vería justamente... Ah, sí, buen punto. Gracias, producción. Eh, ¿Se acuerdan que en el anterior programa Iván nos comentó sobre un suceso que sucedió en la carretera de México a... No, de Toluca a Ciudad Altamirano, ¿no? Sobre un padre que justamente hizo como un tipo... ¿Qué dijiste, Iván? Porfa, ¿me puedes recordar? El literario, o sea, bendijo el área, desenterró un altar que había y supuestamente es lo que ocasionaba los accidentes y cosas así. Ok, sí, básicamente eso ya lo descubrimos y sí, ya hay un video de justamente varias personas ayudándole al padre a bendecir el lugar, porque sí, según reportes que producción investigó, descubrimos que había muchos accidentes justamente en esa curva. Y gracias a producción ya pudimos tener la información como tal, inclusive el video. Lo pueden buscar y creo que hay varias páginas donde lo pueden ver sin ningún problema. Y bueno, regresando al tema, iniciaremos con Alan diciéndole, Alan, ¿alguna vez has tenido un suceso paranormal en tu vida diaria, en donde fuera? Sí, de hecho, recuerdo una vez que fui de campamento. ah, Sigue. bueno, fui de campamento a una iglesia. Fuimos a acampar cerca, como unos 2 metros. Y de verdad en la noche, intentamos meternos a esa ¿A iglesia. dónde fuiste a acampar? ¿Dónde queda Mesticla? En Mezcla. La verdad, no me acuerdo dónde está Mezcla ahorita, pero ese día fue un día de tormenta, fue un día que llovió mucho y nos metimos ahí para resguardarnos. Entonces, ese mismo día se sintió una vibra muy fuerte en esa iglesia. De hecho, era una iglesia abandonada, no la usaban para nada. Ok, ahorita si quieres, vamos, investigamos más a fondo qué pasó. Ahora empezamos con Mau. Mau, ¿has tenido alguna experiencia o suceso paranormal? Ya sea, puede ser sobre que te haya pasado aquí o nos comentaba justamente Iván el anterior programa de que también pues convivían en un rancho, también justamente en el rancho de sus abuelos. Queríamos saber si también tuviste sucesos paranormales allá, al igual que él, y así sucesivamente. Sí, claro, pues la verdad es que sí tuvimos muchos sucesos en el rancho. Este está ubicado cerca de Valle de Bravo. Pues como pueden ver, bueno, no pueden ver, pero hay mucho bosque, ríos y se suscitan muchas historias y cosas desde la Revolución Mexicana, imagínate. Entonces sí, hemos pasado muchas cosas.
También en la casa donde vivo actualmente, hace unos años me pasaban cosas. Y también en la casa de mi abuelito, que se ubica en Naucalpan, también ahí nos pasó varias cosas que pues sí son, no traumáticas, pero pues sacadas de onda, ¿no? Gracias, Mau. Justamente lo que estábamos hablando en el anterior capítulo, que invitamos a justamente a los oyentes, a los que nos están viendo tanto en YouTube como en Spotify, que vean el capítulo anterior para que justamente entiendan un poco de eso, porque hablamos también no solo de las anécdotas que nos comentó Iván, sino justamente sucesos que han pasado aquí. Sucedió justamente lo de la curva. Y también pues nos había comentado varias cosas, por ejemplo, de que también esta pregunta va para Mau, el de también aparte de no cosas traumáticas, sino sucesos paranormales, también nos comentó que tenías una anécdota acerca de duendes. No sabemos si justamente te acuerdas de esa anécdota y queremos así ir desglosando un poco más ese tipo de temas. O sea, por ejemplo, Alan ya nos comentó de ¿cómo se dice? Su viaje a Mexicla, que es en Morelos, si no mal recuerdo. Y Tepoztlán, donde está en Morelos, ¿no? No, entonces, ¿dónde está? Ahí no me aparece, Damas dice Mexicla. Producción. ¿Y dónde queda Tepoztlán? Esa es la pregunta. Producción. Por eso, producción, por favor investigue dónde queda Tepoztlán. Mientras, por lo menos, seguimos con Mau. A ver, Mau, cuéntanos esa anécdota acerca de los duendes. Sí, claro, la verdad es que lo había olvidado por completo y no me acordaba, pero ahorita me hiciste recordar el pasado y sí, la verdad tenía aproximadamente como unos 10 años. Bueno, para esto el rancho pues de mis abuelitos, bueno, de mi abuelito estaba ubicado en Temascaltepec, se llama el poblado. Él se llama municipio y el poblado es La Albarrada. Todo este municipio se dedica a las minas para extraer minerales. Entonces hay muchas entradas de minas, cuevas y demás cosas. Y recuerdo una ocasión, fue un sábado, estábamos de vacaciones, siempre íbamos allá cuando éramos niños y ese día tocó limpiar un pozo. Es el pozo el que abastece a toda la población, o digamos que al pueblo. Y nos tocó limpiarlo, entonces fuimos, hicimos, bueno, yo acompañé porque obviamente no me podía lavar ni nada, era un niño. Pero pues, me gustaba, obviamente, acompañar a mi papá, a mi abuelito, a mi hermano y demás. Y recuerdo que cuando íbamos de regreso al rancho, pues a mí me gustaba mucho explorar, ya sea la vegetación, los animales y demás, el paisaje en general. Y recuerdo que yo me adelanté porque me eché a correr y una persona, no sé si era un duende, no me acuerdo la verdad, pero era una persona bajita que me dijo que para dónde iba, yo le comenté, no, pues para mi casa y demás, y así, así, así. Y me dijo que él sabía un camino más rápido. Entonces me dijo, si quieres sígueme. Y yo dije, ah, pues sí, ¿por qué no? Entonces me acuerdo que el camino era todo derecho y él me llevó a un sendero hacia el lado izquierdo. Y bueno, seguimos y llegó un momento en donde yo me quedé pensando y dije, "Ah, cabrón, disculpa la grosería, como que algo no está bien. Y empecé a sentir mucha pesadez y no miedo, pero sentía que algo no estaba bien, no cuadraba dentro de mi raciocinio. Y al final de cuentas, escuché unas voces a lo lejos, y era mi hermano mayor. Y cuando volteé hacia atrás, vi a lo lejos a mi hermano, y cuando volteé la mirada hacia enfrente, donde estaba esta persona, ya simplemente no estaba. Pero no se escuchó correr ni nada, simplemente como si se hubiera desvanecido. Y ya después, platicando con la familia y demás, se contaba la historia de que muchos niños se extraviaban así, en la época no de la revolución, pero sí de los 70, 60, 50, que muchos niños sí desaparecieron de esa forma. Y se contaba mucho una anécdota de no sé si era tatarabuela o de ya muy, muy, muy grande, que ella sí fue raptada y cuando regresó de viejita.
eh, que según para ella había pasado unas cuantas horas, cuando en realidad habían pasado años. Y bueno, no sé si sea una historia pues, real, pero es algo que se comenta en toda la familia y pues, yo viví esa situación, entonces no sé qué pensar. Sí, es que, bueno, ahorita que dices eso, normalmente agarramos en este programa, desde el anterior capítulo, el de varias historias que, por ejemplo, a ti te cuentan de familiares o amigos incluso, y a ti no te consta, porque no lo viviste, puedes utilizar justamente la frase de dicen, más que nada por esas situaciones. O sea, agradecemos mucho esto, la verdad, la experiencia, o sea, y también la edad en la que estabas es un tema bastante fuerte. Por ejemplo, en el anterior capítulo, Iván nos contaba sobre algo que les pasó aquí, igual una edad relativamente adolescencia, que era lo del bat, que se escuchaba que estaban bateando arriba de la casa y que subió su hermano mayor y pensó que eran tú, Mau, jugando. Y cuando bajó, pues ustedes estaban en la sala, o sea, justamente, y es lo que se sacaba de onda y que igual justamente inclusive midieron a qué altura tenía que estaba por los golpes del bat y todo eso, o sea, pero son anécdotas. ¿Tú piensas, bajo tu propio criterio, que esa es la anécdota más fuerte que te ha tocado o tienes inclusive un poquito más? No, la verdad es que esa ha sido una de tantas historias. O sea, tengo yo creo que otra donde yo estaba estudiando en la preparatoria y yo estaba solo. Teníamos una computadora de esas viejitas, pues con el CPU grande Sí, la igual. de escritorio. Ajá, y yo estaba mirando pues hacia la pantalla, estaba haciendo tarea, estaba pues, obviamente con la cabeza abajo, escribiendo, y recuerdo que en ese momento simplemente sentí como me tocaron el hombro. O sea, literalmente me tocaron el hombro y yo fue de quedarme con la cabeza abajo y decir, bueno, pensar, vale madre, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Y no quise ni levantar la mirada porque dije, no, pues va a valer madres o algo así, ¿no? Ajá. Pero en determinado momento dije, pues ya, total, ¿qué puede pasar? Y así como iba levantando la vista, pues yo no vi una pequeña sombra que se esfumó así como hacia el lado izquierdo, como hacia la cocina. Y revisé mi hombro y tenía como unos rasguños, pero así muy leves. Creo que eso ha sido lo más, pues en mi persona, lo más bueno, traumático, lo más fuerte que me ha pasado. Sí, Alan quiere comentar algo, puedes De hecho, decirlo. yo lo conozco pues, de años, desde la primaria, entonces en su casa han pasado cosas muy paranormales, sobre todo que clásico nos han prendido la televisión o se han oído cosas en el segundo piso de su casa que decimos, órale, y nunca ha tenido como explicación lógica. Siempre hemos... Sí, es que justamente es eso de que lo desglosamos en el tercer capítulo, que un suceso paranormal es algo que no puede ser explicado por la ciencia ni puede ser explicado de manera lógica. O sea, inconscientemente la mente, para que no crees en algo malo, le trata de buscar lógica, cuando muchas veces ni siquiera hay lógica. Sí, y esto es un tema muy interesante porque entonces ustedes, les pregunta a Mau y a Lalan, ¿han tenido experiencias o sucesos paranormales en conjunto? O sea, más de uno o así. Sí, la verdad es que sí. Hubo una vez que estábamos en la sala jugando y se oyó cómo caminaban en el segundo piso de su casa y realmente ese día estábamos solos, no había nadie. Ah, bueno, es que justamente eso es lo que hemos estado hablando, de que es lo más común en estas casas donde está justamente ¿cómo se dice? Las oficinas de frecuencia dimensional y justamente pues es lo que más se escucha aquí, que las canicas, los niños jugando, tacones que van caminando, que se mueven los trastes, o sea, eso es algo muy común aquí.
Pero yo me refería, por ejemplo, a lo que decían de que les mueven, por ejemplo, la tele o todo eso, porque inclusive Iván nos comentaba en el anterior que a él le prendían o le apagaban el estéreo, lo movían los carritos que tienen en su casa, o sea, justamente es ese tipo de cosas, pues, normales. No sé si Iván quiera agregar algo ahorita que estamos hablando de este tema. ¿No? Bueno. No, es que, o sea, sí es que es como lo que estábamos hablando, ¿no? De que ya es muy común en este tipo de casas de escuchar este tipo de ruidos de canicas, pasos, ver, pues como sombras, ¿no? Este, y obviamente, pues sí, es normal que de repente estés así y también que te sientes cómo se mueven los carritos, cosas así, o cualquier cosita, cualquier ruido, ya lo Sí, como solucionas lo que eso. nos estaba pasando ayer de justamente las sombras y todo. Pero fíjate que yo, en una de mis experiencias nos tocaron la puerta literalmente y estábamos, ahora sí que estaba con otro amigo cerca de aquí, a 2 casas, mi amigo César, y nos tocaron la puerta literal, nos tocaron fuerte la puerta y pues fuimos lo más pronto posible y no había nadie. Entonces, fue raro, estuvo rara esa experiencia porque de verdad no supimos cómo explicarlo. Pues dentro de los sucesos que han pasado ahí en la casa, pues obviamente a mí me han aventado el peine, el cepillo, o sea, literalmente por las escaleras hacia abajo. Y lo que decía mi amigo Alan, una vez teníamos una vecina que se llama Kenia. Nosotros solíamos salir a jugar a la calle fútbol. Y en los descansos o cuando ya acabamos, pues, nos tomábamos un refresco o algo así. Y no sé si recuerda Alan que una vez esta Kenia se espantó mucho porque estaba viendo una persona en la ventana de mi casa. O sea, él decía era una persona alta, la describió, sí medio la describió, pero pues eso es lo extraño porque nada más estábamos, pues iban mi hermano y yo y pues todos estábamos afuera jugando, en la casa no había nadie. Ok, entonces, bueno, es un tema muy bueno porque justamente ya estábamos hablando de manifestaciones físicas en cuestión de esa casa y de la misma forma vamos a ir estando escalonando desde lo más ligero de sus experiencias, lo que han pasado hasta lo más cabrón, o sea, en cuestión de esto que, o sea, por ejemplo, lo de el trance que viste con el duende lo pondrías como en medio, de los primeros escalones o inclusive casi llegando a la parte más fuerte, o sea, de todas las anécdotas que ahorita nos estás comentando. ¿Cuál sería la que dijeras, no la pongo, por ejemplo, en top uno de sucesos que me han pasado, no, pues el top 3 porque es lo de sí me pasó, pero no fue tan fuerte como tal vez los demás? Explícanos, empezamos contigo, Mau, si quieres. Pues yo creo que en el top uno pondría la vez que me tocaron el hombro porque eso ya es una sensación directamente contra tu persona. Y después seguiría, yo creo que la situación pues de por así decirlo, duende o lo que haya sido. Pero también pues he escuchado a La Llorona, entonces ahí sí te puedo decir que se te pone la piel chinita. Por aquellas situaciones lo que dicen que si la escuchas lejos pues está cerca y viceversa, ¿no? Entonces yo cuando la escuché pues obviamente la escuché lejos y como la casa de mi abuelo quedaba cerca de un río, entonces se escuchaba muchas veces La Llorona, pero sí es algo, un grito muy desgarrador, no tengo una forma de describirlo y, y la verdad es que sí es difícil. Pero también te puedo decir que me he quedado no me he quedado en panteones, pero sí a estas horas para pasando panteones y demás. Caminando en bosque, así atravesando el bosque a altas horas de la noche, donde también dices, wow. O sea, has tenido muchas cosas que contar porque he sido muy aventado. Ok, sí, está bien. Y qué bueno, porque justamente durante el anterior programa estábamos hablando justamente de eh, conseguir tiempo, presupuesto, más que nada, el realizar una exploración justamente en un panteón, o sea, ver ese tipo de cosas, hacer exploraciones urbanas, o sea, obviamente lo estaremos organizando, de hecho todos están invitados,
justamente esto técnicamente se haría en vivo y justamente sería en mi canal de Twitch para hacer un IRL acerca de justamente todo lo que estemos viviendo y justamente eso, o sea, ir experimentando, ir documentando todo lo que puede o no nos puede pasar, ¿vale? Ahora iría con Alan, o sea, las dos anécdotas que nos has dado, ¿cómo las pondrías? ¿Cuál de ellas las pondrías, por ejemplo, igual lo mismo que con Mau, en top uno, top 2, top 3? O si tienes una anécdota mucho más cabrona que dices, esta la pondré en el primer lugar, pues queremos escucharlo. Adelante. Yo pondría esa del campamento, porque ese día nos metimos ahora sí que literalmente a la iglesia y sí nos movieron algunas cosas. Salimos corriendo porque de verdad cuando vimos las cosas tirarse y alguna que otra puerta abrirse, sí nos espantamos. Y de verdad, pues en esa época yo tenía unos 15 16 años. Entonces sí, yo creo que esa fue la anécdota más cañona porque literalmente estábamos muy adentro y sí se escuchó cómo se movían las cosas y literalmente vimos cómo se abrió una puerta. Ok, o sea, la pondrías como top uno, top 2, top 2 porque me dijiste nada más que le Sería ibas a... mi top uno. Mi top 2 sería cuando igual se escuchaban pasos en el segundo piso de la casa de mi amigo y el top 3 sería cuando nos tocaron la puerta. Ok, bueno, en cuestión de situaciones, la verdad, les agradezco que estén hablando mucho de anécdotas, igual en cuestión de edad, porque justamente esto nos hace ver que las experiencias han sido en edades muy tempranas, o sea, justamente eso de justamente de 10, 14, o sea, terminando niñez, iniciando adolescencia, o inclusive, pero como decían ahorita, en cuestión de Mau, porque Mau es el invitado que más esperaban, de hecho, por lo mismo de tantas anécdotas que tenía Iván, y igual nos dijo que tenía bastantes anécdotas porque hubo un momento en el que ustedes no estaban juntos y pues obviamente debieron haberle pasado cosas por separado. Sí, más que como al principio como de niños casi no convivíamos mucho y fue más que nada eso. Por eso te decía en el episodio pasado que tiene bastantes anécdotas muy buenas. Sí, sí, justamente se agradece mucho que haya venido Mau, también justamente al Alan, no es para hacerte menos ni mucho más, o sea, también agradecemos las experiencias que ha tenido, leves o fuertes, pero aún así, o sea, más que nada esto es para saber que cómo se siente cada una de las personas, por ejemplo, Alan, ya nos contaste de cómo te sentías, o sea, pero la pregunta aquí es, antes de que sucediera, ¿sentiste vibras? O sea, lo típico que se siente normalmente cuando suceden ese tipo de cosas es que a lo mejor baja el clima, sientes más frío, sientes la vibra un poco más pesada, por ejemplo, lo que nos decíamos de que cuando pasas por los bosques y todo eso, pues, por ejemplo, lo de esa persona, que cuando iba caminando empezaba a sentir como el ambiente diferente. Justamente es por eso, o sea, tú en las anécdotas que nos has contado, ¿qué sentiste? O sea, ¿sentiste que el clima estaba un poco más frío? ¿Había más, unas vibras totalmente diferentes a las que traían o qué? Cuéntanos. De hecho, sentía escalofríos, sentía como la vibra estaba muy pesada y de hecho se sentía diferente que tú estuvieras afuera y ya entrabas y se sentía muy muy pesado. Entre más te ibas metiendo a la iglesia, más fuerte se sentía la vibra, entonces sí fue diferente, por eso yo la puse como mi top uno porque entre que sentí nervio, entre que la vibra estaba muy pesada, no te podrías como que sentir a gusto ahí. Entonces fue por eso. Ok, muchas gracias. Tú, Mau, o sea, también justamente en las demás anécdotas, excluyendo la de justamente la personita que te estuvo guiando, ¿qué fue lo que sentiste durante esos momentos de las anécdotas que nos has contado? O sea, sí que hubo un cambio de vibra, sí hubo como, ¿cómo se dice? Alertas de que algo iba a pasar. Pues mira, en ese momento sentí como mucha confianza, ¿sabes?
como si conociera a esa persona desde hace mucho tiempo y es un amigo más y pues sin bronca lo sigues, ¿no? Dice, vente, vamos, acompáñame a la tienda. Ah, sí, vamos, una vez. Sentí esa tan confianza que era una confianza demasiado extraña porque parte de los, digamos que de los primos lejanos y demás, pues tenía varios que éramos de la edad, pero pues esa persona no la conocía, entonces en determinado momento fue cuando escuché una voz de lejos y fue como si hubiera estado en un trance, que, que literalmente estaba siguiendo y sin percatarme de todo lo exterior. Hasta que escuché la voz de mi hermano fue cuando como reaccioné y como entré en mí y dije, no, pues algo está mal. Pero así que pesadez o escalofríos o así, no, la verdad no. Al principio sentí mucha confianza, eso es lo muy raro. Ok. De hecho, tiene una anécdota muy buena, mi hermano, de cuando era niño. No sé si quiera contarla de cuando su ángel de la guarda. Ah, ok. Ese es un tema muy bueno porque justamente es un tema que a lo mejor no tocamos totalmente en el anterior capítulo, de justamente a lo mejor para ese tipo de cosas se escuchan, hay personas que te pueden cuidar, muchos lo toman como a lo mejor familiares que ya pasaron otra vida, a lo mejor como comentamos en ese momento de con Esteban, de su muerto, que justamente es el que le ayuda, o sea, no, o sea, justamente de ese tipo de cosas, o sea, de los muertos, que a lo mejor ya cuando estás un poco más de lleno en lo que nos decía de la religión de la Santa Muerte, y mucho respeto ante todo, pero justamente era eso, o sea, cuando escuchaste, por ejemplo, la voz, para iniciar el tema, todo al momento que escuchaste la voz para despertar del trance, si era tu hermano o nada más lo escuchaste porque se escuchaba una voz parecida a la de tu hermano. No, sí, completamente sí era mi hermano porque inclusive fue por mí y me dijo que para dónde iba. Y ellos dicen que solamente yo iba caminando solo, o sea que no vieron a nadie más, solamente yo iba caminando así, como pues hipnotizado así. Y eso es lo que comenta ellos, que no vieron a nadie, simplemente me vieron a mí caminar y como si conociera el terreno, pero obviamente yo estaba siguiendo a una persona. Sí, bueno, ahora iniciando con con la anécdota que nos dijo Iván que tú tienes acerca de tu ángel de la guarda, ¿nos permitirías escuchar ese tipo de anécdota? Sí, claro, la verdad es que ya no me acordaba. Y eh, pues yo, como pueden saber, pues soy el segundo hermano. Después, al año 8 meses nació mi otro hermano menor. Y como que obviamente pues las cosas cambian y la atención cambia y demás. Y llegó un momento, bueno, para esto fue en donde vivíamos antes, que era en Naucalpan, en la Benito Juárez. Eh, y obviamente con el nacimiento de mi hermano, pues la atención fue captada hacia él y a mí me dejaron un poco como abandonado, por así decirlo. En cuanto a la atención, ¿no? Todos sabemos lo que requiere un bebé. Y recuerdo que yo me sentía muy solo. Eh, no sé, teníamos en la habitación un Cristo medio grande de madera, que solía ser de mi papá. Y a su lado izquierdo del Cristo, tú viéndolo de frente, del lado derecho, yo recuerdo que se abría una luz, como un círculo y una luz intensa. Okay. Muy blanca. Y salía una persona, se llamaba Luis, lo recuerdo muy bien. Y él solía jugar conmigo canicas, pelota, muñequitos, carritos. Solía platicar mucho conmigo. Me acompañó durante muchos años, la verdad. Y yo cuando fui creciendo, llegó un determinado momento donde simplemente pues dejó de frecuentarme mucho hasta el día de la despedida. Eso fue en la mañana y lo recuerdo muy bien porque sus palabras fueron como de alivio, de tranquilidad y pues de fuerza. Simplemente dijo que se tenía que ir porque tenía que cuidar a otros niños en el hospital.
Y yo recuerdo que sí, la luz se abrió y simplemente la atravesó y ya jamás regresó. Eh, para mí fue algo muy, en su momento muy triste porque pues, ya no tenía a mi compañero, ¿no? Pues, de diversión, de juegos y demás cosas. Y ya fue cuando pues empezó a platicar, pues, obviamente llegarme más con mi hermano menor y demás, y pues ya las cosas cambiaron. Ok, mi pregunta es, ¿a qué edad inició esto del Ángel Guardián? O sea, ¿tienes una idea de a qué edad fue aproximadamente? Ok, también justamente el de... em, bueno, ¿cuánto tiempo pasó antes de que sucediera lo de la despedida? Tu micrófono está prendido, así que puedes apretarlo de nuevo y justamente ya puedes volver a hablar. Pues mira, la verdad ya no me acuerdo, ha pasado mucho tiempo, pero lo que sí recuerdo mucho es que todo esto se desató porque yo dejé de hablar. Dejé de hablar, simplemente no quería platicar con nadie ni nada. Inclusive me llevaron de niño al psicólogo para que pues, me expresara más y empezara a hablar con las personas y demás. Y después de que ya me dieron de alta y todo, ya fue cuando viví todo esto, de la convivencia. Ok, muy bien. Damas, para que nuestros oyentes sepan, que también se lo preguntamos Iván en ese momento, ¿cuántos años tienes actualmente, Mau? Ah, claro, tengo 31 años. Ok, justamente también aquí para Alan, ¿puedes mencionar cuántos años tienes ahorita? 31 años. Bueno, gracias. Justamente que lo hacemos para que vean el tiempo que ha pasado justamente eh, de la forma en la que en la forma del tiempo que ha pasado desde justamente desde varios sucesos hasta ahorita actualmente que les ha pasado. Por ejemplo, nos comentaba Iván en el anterior programa que justamente a ustedes, o sea, más que nada a tu esposa, a tu pareja, le pasaron cosas cuando él nos encontraba en la casa, cuando justamente él estuvo un rato en Querétaro y todo eso referente a la Santa Muerte y pues justamente queremos también saber el lado B, se podría decir así, de los sucesos, o sea, ya nos contó lo que le pasó a él, qué fue lo que qué fue lo que hicieron los dos en conjunto para resolver el asunto, pero también quiero saber el de a lo mejor la experiencia que tú tuviste en ese momento tú. Así que obviamente el micrófono es todo tuyo, puedes decirlo. Sí, mira, pues para empezar yo respeto todas las religiones. La verdad es que, pues mientras no se metan conmigo, todo está bien. Y pues yo no tengo una religión así que tú digas soy católico o X o X. Yo la verdad no creo en nada de eso. Solo sé que existe un Dios supremo con todo y tanto como hay un Dios supremo, pues debe de haber algo malo, ¿no? Obviamente. Pero hasta ahí no me enfoco ni me enfado, bueno, ni me enfrasco con ese tipo de cosas. Sin embargo, básicamente donde vivo, había un altar de la Santa Muerte con varias figurillas y demás. Y X. Yo vivía solo, pero cuando me junté con mi pareja y se vino para acá, a ella sí le pasaban muchas cosas. O sea, literalmente la espantaban, pero cañón. Era tiro por viaje, me mandaba mensajes al trabajo, ¿sabes qué? Me pasó esto, me está pasando esto. Y llegó en un punto de inflexión en donde no sabía qué hacer, porque digo, pues para empezar eso pues no es mío y no sé ni qué se tenga que hacer, ¿no? Y hablé con mi hermano, le dije, oye, ¿sabes qué? Pues no sé qué vayas a hacer, llévatelas pues allá contigo, o no sé qué puedas hacer porque está afectando a mi pareja y ella pues es un poco más delicada con todas estas situaciones. Y pues ya se hizo lo que se tuvo que hacer, ya las pude yo remover y ponerlas en un lugar a salvo y demás y ya. Y me empezaron a dejar de pasar cosas, extrañamente después de eso. Sí, es que justamente eso es lo que queríamos más que nada saber, porque justamente Iván nos contó justamente todo el proceso que pasó. O sea, queríamos ver si a lo mejor en tu caso
justamente nos puedas contar un poco más. De hecho, agradecemos porque, como nos decías, esto es algo que a lo mejor no nos comentó Iván, pero era justamente lo que decía. Tiro por viaje, estaban justamente pasándole sucesos a tu pareja, a tu esposa, y pues llegó un punto en el que ya tuviste que hablar con él de, güey, haz algo, porque si no, no sabemos dónde puede terminar. O sea, más que nada por lo mismo. Lo que estábamos comentando en el anterior capítulo, de que justamente como él no estaba, pues obviamente se ensañaba con la persona que estuviera más en su casa, que en este caso, pues tristemente le tocó a tu pareja. Y también, pues justamente, eh, ¿tienes alguna o más anécdotas que pudieras contar acerca de cualquier cosa? O sea, si te han espantado, si justamente, como nos comentaba, o sea, te jalaron las patas, porque también fue un tema que hablamos mucho en el episodio pasado. También justamente ahorita en lo que tú nos vas contando tu anécdota, también la pregunta va para Alan, de justamente que si te ha pasado otra anécdota, pues igual lo mismo, puedes contarla. Nada más iniciamos contigo, Mau, y después pasamos con Alan, ¿vale? Sí, claro. Solo para comentar todavía con el tema de esto de la Santa Muerte y eso. No creo que haya sido un ensañamiento con mi pareja. ¿Por qué te voy a decir? Pues yo viví solo mucho tiempo y en todo ese lapso de tiempo pues nunca me pasó algo a mí, en lo personal. Yo siento, lo que puedo pensar es que obviamente pues al traer una mujer a la casa pudo haber entrado algo así como de celos o no sé, pues porque pues, no tengo otra explicación con eso, ¿no? Yo siento que a lo mejor también pudo haber sido que la sintió muy débil, por eso la atacó. Es que, Porque exacto, justamente también podía entrar en ese tema, o sea, también agradezco el de que haya hablado este Iván, porque también en el anterior programa estuvimos hablando de justamente de lo de la mentalidad. De hecho, producción estuvo platicando de justamente sus experiencias de que justamente ella sí jugó la Ouija y la Ouija no quiso jugar con ella porque le comentó que ella era mentalmente muy fuerte, así que justamente no podía jugar con ella porque literal no iba a pasar nada. Es lo que decíamos, es lo que estábamos comentando, de que a lo mejor también es una fuerza psicológica de que estás preparado mentalmente para que no te pasen las cosas. Como decía, ella, todo esto surgió por el tema de la planchada. Ella nos comentaba de que como literal ella iba a lo que iba a trabajar y todo eso, pues a ella nunca le pasó nada, más que estuvo trabajando bastante tiempo en la noche, ahí en el seguro y todo eso. Y justamente, pero ella escuchaba las anécdotas de varias de sus compañeras, compañeros que en distintas áreas pues le pasaban cosas, especialmente en el turno de la noche y algunas pocas en el día. Por eso también entiendo el punto que quiere decir este Iván, de que a lo mejor es eso, su mentalidad no estaba tan fuerte para repeler ese tipo de energía que ya había en la casa. O no sé si ustedes tengan un comentario que puedan decir, opinión acerca de ese tipo de temas, pues también están totalmente abiertos a debatir, a discutir o inclusive para platicar. Bueno, pero yo no, a ver, bueno, te refieres a bueno, a repeler la energía, pero ¿cuál energía? Porque obviamente eso de los sucesos que pasaban ahí, pues ya tenía mucho tiempo que dejaron de suceder. Y esto se denota porque pues nos hacían brujería prácticamente, bueno, literalmente nos hacían brujería y era lo que destacaba todo esto. Sí, es que justamente ese es el tema. O sea, me gustaría mucho recabar esto por lo mismo de que, por ejemplo, yo digo que son energías que a lo mejor ya estaban presentes en la casa, solo que cuando ella llegó, pues no soportó tal energía, que justamente ella fue la que fue afectada en las cuestiones de que le hayan pasado cosas o todo eso. También si ustedes tienen comentarios, justamente como dices, qué tipo de energías, o sea, brujería, ya les estaban haciendo de por sí brujería y a lo mejor eso fue el detonante para que esto pasara. Pero es lo que yo te digo, o sea, no se te hace muy extraño que justamente cuando ya en este caso Iván hablara con ese altar y todo eso y que tú lo pudieras guardar, las cosas se cesaron, ¿no? O sea,
yo no lo veo como que ya había una brujería de por medio, sino justamente fueron las energías que ya estaban en la casa, a lo mejor por lo mismo que decía de por Iván que le estaba rezando y llegó un momento en el que ya no pudo rezarle y pues obviamente eso generó malas energías de las cuales se enseñaron con la persona que tenía las energías más débiles, en este caso tu pareja, es lo que yo me refiero. Pero entonces quizás no simplemente fueron las energías, sino, o sea, ya lo dijiste, si él ya no rezó, pues digamos que ella ya no hizo nada. Entonces pues ella dijo, no, pues ya la chingada todo, ¿no? Ya no voy a hacer nada. Porque no me Sí, pero responden, no están rezando. ajá, es que justamente es lo que más estoy preguntando de que para mí, ahorita viéndolos desde como una tercera persona, se me hace muy raro de que todo viniera como por ejemplo el núcleo, el altar de la Santa Muerte. O sea, yo trato de buscar la forma o una forma de explicarlo, tal vez no de manera lógica, sino a manera más eh, creíble para no solo para nosotros, a lo mejor ustedes que lo vivieron, nosotros que lo estamos escuchando, sino también a la audiencia, entenderlo de una forma de que hay sucesos de que no se pueden explicar. También, Alan, si quieres hablar, puedes hablar totalmente, o sea, el micrófono es tuyo. Bueno, yo siento que también tiene que ver mucho la energía por dos cosas. Una, porque en ese momento se manifestó que esa energía tenía algo contra tu pareja. Y dos, si hubiera sido algo ya anteriormente, hubieran pasado cosas desde el principio. Ya después dejaron de pasar cosas desde que ya ahora sí que guardaste todo eso. Yo, yo por lo que sé hay teorías donde dice que la gente tenemos energía y esa energía se guarda. Yo trabajo con pacientes, yo sé eso porque yo a diario veo a 40, 50 pacientes y tú te llevas la energía, te desgastas físicamente. Eso sí es cierto. Esas teorías pueden que sean ciertas. Sí, o sea, justamente es eso, o sea, aquí sí voy a utilizar mucho la de escuchamos, no juzgamos, nada más tratamos de justamente ir relacionando muchas cosas. Hola chicos, hemos vuelto de esta pequeña pausa comercial. Justamente se incorporó alguien más a el área de producción. Le queremos mandar un saludo a Josué. Bienvenido, Josué. Hola, mucho gusto. Ok, también queremos, ya que aprovechamos esta pequeña pausa, a darle un saludo a varios de nuestros seguidores y buenos amigos. Uno es Eric Escobar, que nos está viendo directamente a desde Cancún. Y la otra persona sería Dani, la esposa, pareja de uno de nuestros invitados, que se llama Mau. ¿Vale? Retomando lo que estábamos hablando. Bueno, Alan nos estaba comentando justamente de que eran energías, de que convivir con mucha gente te desgasta energía y a lo mejor por eso justamente se está haciendo todo este hecho de... Pero bueno, durante este pequeño corte comercial seguíamos platicando y justamente Mau nos comentó que tenía una anécdota acerca de brujas, que también justamente fue un tema que tocamos mucho en el capítulo anterior. Y pues justamente Mau, queremos, el micrófono es tuyo, ya sabes, puedes contarnos acerca de esa anécdota. Sí, pues como les comentaba, lo del rancho de Valle de Bravo, bueno, ahí en Temascaltepec. La verdad es que en algún momento, si se puede, les vamos a enseñar a compartir una imagen o así de más o menos cómo es la población. Bueno, me comenta que no se puede. En comentarios dejamos uno. Pero bueno, la verdad es que pues es un lugar demasiado boscoso, donde han pasado infinidad de cosas y situaciones con respecto a nahuales, brujas y demás cosas. Pero en cuanto a las brujas, pues son lo clásico, ya saben, bolas rojas, pues de un tamaño más o menos regular y en el cielo. Esto yo tenía aproximadamente como unos 20 años. eh, yo salí al baño en la noche y obviamente ves todo oscuro, nada más ves las estrellas y a lo lejos sí se veían bolas rojas como chocando entre sí con y se veía pues más o menos
pues entre divertido y dices, sacado de onda porque si te pones a pensar y dices, ¿qué onda con eso, no? O sea, pues qué raro. Pero comentándolo con, obviamente con las personas adultas de más edad y demás, pues ellas son las que comentan que son brujas peleando y pues peleándose por alimento, que es algo muy escalofriante porque todos sabemos que comen las brujas, ¿no? Entonces, o de qué se alimentan más bien, que es de la sangre Exactamente. de los inocentes. Y ahora sí que en secuencia de esta situación hay una anécdota que pasó hace mucho tiempo con tíos de nosotros. Ellos cazaron una bruja, literalmente, y le lograron dar, pues esta bola cayó, transformándose en persona, ya en el suelo. Ellos dijeron que la clavaron a un ahuehuete, y sin embargo la clavaron ahí con machetes, y al otro día fueron a ver pues a la persona esta y ya no estaba, nada más estaba como una mancha negra y pues obviamente no había cuerpo ni nada. Es algo pues increíble, ¿no? Sí, justamente pues igual Iván nos comentó de una anécdota casi parecida, o sea, acerca de ese tipo de situaciones y sí, lo que más nos decía era justamente eso de lo de que pues en su rancho se veía mucho o se avistaba mucho lo de las bolas de fuego, lo de las brujas y pues justamente qué bueno, o sea, ahora voy justamente con Alan, si tienes otras más anécdotas acerca de eso y de ahí pasamos si Iván quiere un comentario, decir algo, no hay ningún problema. Justamente pues ya sabes, el micrófono es tuyo, Alan, y ya después pues igual regresamos con Mau. Muchas gracias. Yo recuerdo una anécdota Yo trabajaba en un hospital. Entonces, este, pues literalmente yo era el que iba a entregar las sábanas y las batas en las noches. Pero era ya tarde, son como 1 o 2 de la mañana. Y pues la verdad, tú vas pasando por los pasillos y está súper vacío, ¿no? Dices, pues no hay nadie, no hay nada. Y pues la verdad vi a una persona, pues literal rondando. Yo lo vi normal porque dije, es un enfermo, ¿no? Pero en realidad, pues ya después me di cuenta que no había nadie. Uno va pasando con la ropa, viendo qué entregar y dices, no, pues es normal. Y literalmente después fui y le pregunté a las enfermeras y no, literalmente en ese pasillo no había nadie. Y sí dio como que pues yo me puse muy nervioso la verdad sobre todo porque tenía que pasar toda la noche rondando por ahí, entonces sí fue como que un shot primero y después ya pues me salí de ahí. O sea, justamente regresamos a lo mismo. ¿Qué sentiste en ese momento? O sea, lo mismo que estábamos retomando, de que sentiste una vibra pesada, sentiste algo, pero, o sea, ¿ya lo sentiste cuando te lo contaron? ¿O ya lo sentías desde antes, solo te lo confirmaron? No, pues yo me sentía normal primero, pero sí me puse muy nervioso en cuanto supe que pues no había nadie, pues sí me puse muy nervioso, pero pues en el hospital yo siento que es normal porque hay ciertas vibras, es a lo que venimos, ciertas energías, entonces tú lo ves muy normal, pero pues me pasó eso y la verdad después de que me dijeron sí me puse un poco nervioso, entonces sí fue diferente. Ok, sí. Regresamos ahora con Mau, justamente. El de... si tienes otra anécdota, igual puedes contarla, no hay ningún problema. Queremos escucharte, más que nada el de otra experiencia, porque como estábamos contando durante la pausa, tienes un montón de anécdotas y si no lo permites, quisiéramos escuchar todas acerca referente. O tal vez no todas, pero las que más quieras contarnos. Pues nos han tocado la ventana, o sea, literalmente la ventana de la habitación.
Ok, ¿aquí o en el rancho? No, en el rancho, la verdad es que ahí hay un chingo de situaciones. Por lo mismo, yo digo que todo esto viene desde la Revolución Mexicana. La verdad es que en ese poblado pues hubo muchos abusos contra las mujeres, la población en general. Y se decía que pues había regado por todo el poblado, tanto cadáveres como tesoros y demás cosas. Los tesoros básicamente pues son atrayentes del diablo y demás, ¿no? Hay una anécdota con un tío que no las contaba él mucho. La verdad es que no sabemos si creerle o no, porque era medio marihuano y demás. Entonces no sabemos si creerle o no. Pero decía que una vez se encontró una vasija con monedas de oro y el diablo se la entrega. Una persona, un señor viejito y demás, se la entregaba a cambio de la vida de su hija. Él decía que eran pues literalmente muchísimas monedas de oro, muchas, 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 incontables, y que las encontró enterradas cuando pasó la persona esta. Al día siguiente pues él quiso regresar a ese lugar, más bien regresó a ese lugar, solamente encontró una olla de barro vacía. Pero el aspecto de la olla de barro era como si hubiese estado demasiado tiempo enterrada, sí, muy viejísima. Entonces eso es algo que él contaba mucho. Eso es lo que te comentaba el día de ayer de que el diablo este, se adueñaba de las cosas enterradas y se apropiaba de ellas. Y ya cuando escogía a la persona que decía, esto es para ti, bueno, lo que también digo, eso sí ya no sé, que se ve como la lumbre de fuego y donde tú la ves, la lumbre, escarbas y encuentras el tesoro. Es lo que eso sí, supuestamente lo que dice. Sí, sí, es que justamente es eso. En el capítulo pasado nos comentaste justamente eso, de la anécdota que tú tuviste con tu papá, de justamente enterrar pues el arma de fuego y pues de ahí que después desapareció, o sea, ya habían descubierto dónde la habían enterrado, escarbaron, escarbaron y no encontraron nada. Justamente era eso, de que a lo mejor lo que estábamos comentando, de que a su familiar le tocó eso de que lo que estábamos comentando es de que a lo mejor las cosas que entierras, que son ofrecidas justamente al diablo, eh, podías desaparecían y se le entregaban a una persona, por ejemplo en esta cuestión de oro, a una persona que lo necesitara. A lo mejor no sabíamos si era de ese mismo pueblo o a lo mejor de otro, pero justamente esa era la idea. Bueno, eh, ¿alguna anécdota que quieras contar, Alan? ¿Algo que más que te haya pasado? Aquí estamos justamente para escuchar, si no, no te preocupes, o sea, también podemos, si tienes alguna pregunta acerca de este tema de sucesos paranormales, también puedes ponerlo a la mesa en cuestión y todos podemos aplicar acerca de eso. Yo diría que pues, es un tema muy extenso, muy bueno y la verdad me sorprende las anécdotas que dice Mauricio porque pues son muy Ajá, te sigue. pues muy extensas y aparte pues la verdad buenas experiencias y O sea, estás diciendo que Mau habla mucho. no estoy diciendo que son muy buenas las experiencias y qué valiente. Hay, hay sucesos que pues sí nos dan, no sé, miedo, nos ponen de una manera y él fue muy valiente en haberlo tomado de forma normal. Pues sí, obviamente, pues todas esas anécdotas, pues agradecemos justamente a Mau que nos esté comentando, que técnicamente nos está viendo eh, partes de su vida acerca de esta clase de tema. Así que pues justamente si no tienes nada que más que agregar, pues justamente regresaremos con a lo mejor Iván o Mau que quieran igual algo que preguntarle inclusive a Mau, porque también justamente son todos aquí son invitados, pues también pueden haber una pregunta y de ahí desglosar a lo mejor un debate, una discusión, una opinión acerca de cada uno de lo que pensamos acerca de ese tipo de cosas.
Yo le preguntaría a todos en general, ¿esa experiencia les ha dejado algo en sus vidas? ¿Les ha enseñado algo? O sea, para bien o para mal, o sea, esa es la cuestión, o sea, de ¿a qué te refieres con que nos ha dejado algo? En general, si algo bueno o algo malo. Pues no sé si Iván quiere abrir con justamente la pregunta. ¿Qué opinas acerca de lo que nos acaba de comentar este Alan? Acerca de si ese tipo de sucesos han marcado algo en ti o te han dado una experiencia buena o mala que al día de hoy dices a lo mejor sí pudo haber afectado o inclusive hubiera sido oportuno en esa cuestión. Pues afectado no creo, porque pues, bueno, yo lo veo como ya algo normal, como te decía en el episodio pasado, este, que pues ya era pan de cada día en la casa y sí, pero sí deja algo bueno porque pues realmente te deja pensando si hay algo más, ¿no? Después de, es lo único que podía decir. Tú, Mau, justamente eh, ¿qué has aprendido? Porque esa es la pregunta. ¿Qué has aprendido y qué te ha dejado cada una de las experiencias que has tenido? Pues lo que me ha dejado es, ah, pues aprendí a que también se puede tener miedo. La verdad es que tuve una experiencia que nunca he contado porque me da pena, pero porque me dio miedo en cierto momento y, y con base a esa experiencia, pues la verdad es que yo, bueno, para los que me conocen siempre me han conocido que yo antes era muy atlético y pues, muy arre por así decirlo, que siempre he sido muy aventado, con mucho valor para pues, los retos, sí, yo lo hago, sin broncas yo me voy, yo hago esto y el otro. Pero pues esa situación que tuve hace muchos años, la verdad es que fue la que me hizo pues, que me diera miedo y que yo sé que puedo tener miedo ahora, ¿no? Entonces, Ok, sí, si es algo muy fuerte para ti, no hay ningún problema. Si no lo quieres contar, pues no hay ningún problema. Nada más es eso. O sea, ¿tú crees que, bueno, no, es el hecho que sí te ha dejado marcado hasta el día de hoy? pues digamos que sí, sí me dejó marcado en su momento, mucho. Bueno, pues si quieren, la verdad es que me corretearon. Eh, bueno, mi hermano es obviamente el que conoce. En el trayecto del panteón hacia la casa, pues tienes que pasar por unos senderos demasiados, pues demasiados perturbadores, la verdad. Tienes que pasar inclusive por un puente sobre un río. Entonces, pues el camino no es fácil. Perdón, en ese, en ese trayecto, yo recuerdo que tenía como 17 años, que pues algo me correteó. No sé si era un animal o qué era, pero me correteó demasiado. La verdad es que iba atrás de mí. Y yo solo recuerdo haber volteado, ver unos ojos medio rojos. Y en ese momento cuando vi esa mirada, pues simplemente sentí escalofríos en el cuerpo y me eché a correr. Pero en cierto momento yo sentía que ya no podía porque no sé qué era, estaba atrás de mí. Y pues para los que me conocieron yo corría demasiado, entonces yo ya no podía porque iba atrás de mí, iba atrás de mí. Hasta que crucé el río, que es la última parte para llegar a la casa. Y me tropecé inclusive. Y pues dije, ya, la chingada, ¿no? Pero ya no había nada atrás de mí. Entonces no sé, pues no sé, nunca me han dado una explicación de qué pudo haber sido. Pero sí recuerdo que sentí demasiado miedo. Y fue la única vez que me he asustado con algo, la verdad. Ok, está bien. Muchas gracias por contarnos esa anécdota. Exactamente, Iván. Abrirte para contarnos ese tipo de cosas. Y pues bueno, si no te importa, también justamente no quisiera pues desglosar un poco
esa anécdota que has tenido, o sea, más que nada por las curiosidades de ese animal, lo viste eh, más grande de lo habitual de un animal pues ordinario, puede ser un perro, un lobo, o sea, un coyote, en cuyo caso, o sea, tú ¿cómo lo vistes? O sea, ¿lo vistes más grande de lo habitual o cómo fue? Pues no lo vi tan grande. No pudo haber sido un jabalí porque no hay jabalís. Eh, Perros no hay porque son perros chirgos, por así decirlo. Entonces, pues un perrote no pudo haber sido. Eh, un caballo obviamente distingues un caballo, es muy alto y obviamente jamás pudo haber sido un caballo. Un burro pues no corren tanto. Eh, una vaca o un toro los distingues, entonces, porque conocemos animales. Y no, la verdad es que no tengo explicación de qué pudo haber sido. Pero sí recuerdo sus pinches ojitos y que esos sí eran medio traumantes. Sí, es que justamente lo que, por ejemplo, en el anterior capítulo nos comentaba Iván de la anécdota de su papá en cuestión de encontrarse una persona vestida de blanco a altas horas de la noche, que se voltearon a ver y justamente en esa mirada en conjunto, pues al verse los ojos, pues sus ojos como que estaban en llamas, o sea, justamente en fuego y, o sea, fue una anécdota que justamente ahorita que me estás comentando la tuya, dije a lo mejor hay rastros de que en ese recuerdo pudiéramos ver algo irregular en cuestión de, pues justamente como dicen, me corretearon, la verdad no lo vi, pero no era un animal ordinario. Mi pregunta es de justamente ese animal te persiguió hasta tu casa o hasta qué momento te dejó de perseguir o cuál fue la ruta que tomaste o algo que fue porque nos comentabas que te tropezaste y dijiste pues ya lo que es lo que sea y justamente es eso, o sea, en el momento que te caíste se frenó o te seguía persiguiendo o hasta cuándo dejó de perseguirte. Sí, no sé si, bueno, sí lo comenté, cuando yo crucé el río por el puente, al momento de cruzar el puente fue cuando yo me tropecé y ya no me quise levantar porque aparte ya estaba cansado y dije, no, pues ya la chingada. Y yo dije, no, pues ya si me ataca, pues a ver cómo me defiendo porque pues ahí luego hay palos tirados o la misma maleza y demás. Y dije, salta, me defiendo. Pero ya cuando volteé ya no había nada. Entonces, nada ni nadie. Solamente pues estaba oscuro. Ok, muchas gracias por aclararnos a lo mejor puntos que no habíamos escuchado o no habíamos visto. Esos detallitos son importantes y justamente no sé si Iván quiera comentar o realizar. Ajá, ok, Mau quiere tomar la palabra, puedes prenderlo, no hay ningún problema. Ah, y es que por lo mismo que te decía que, pues no sé qué tiene que ver esa zona que la verdad en ciertas partes la vibra es demasiado pesada. Inclusive luego en la noche inclusive en el día puedes escuchar que te están hablando, dicen tu nombre, dicen, dicen Iván, José o Mauricio, que la gente, o sea, que te hablan literalmente, alguien te habla, pero tú estás solo. Y eso te puede pasar inclusive, la casa es un poco grande, entonces tú estás, no sé, en el lavadero y escuchas cómo te hablan, Mauricio. Pero tú volteas y al otro extremo es donde está otro familiar o así, pues no te pudo haber hablado. Y son situaciones que siempre pasan, que siempre pasan. Entonces, no sé si Alan tuvo la oportunidad de conocer el rancho y pues la verdad es que sí está. Bueno, gracias. Justamente Alan, dinos si, ya que justamente Mau nos dice que tú conociste ese mismo rancho, pues, y que sucedieron varias cosas, tanto desafortunadas para ti como justamente sucesos paranormales, pues cuéntanos justamente si sentiste ese tipo de vibras o inclusive alguien te habló en ese momento. O sea, porque inclusive, si no mal recuerdo, también pasaron por un río. Así que justamente con otro de nuestros compañeros, pero quiero ver también tu punto de vista. Justamente en mi experiencia de ese día que fuimos, sobre todo la casa está en medio de casi un bosque completo, entonces la vibra se siente diferente, ¿no? Primero se siente muy bueno el clima, el aire muy cálido y lo que quieras,
pero ahora sí que la noche te atrapa, ¿no? Literal. Y la casa es muy diferente la vibra que se siente en la ciudad a la que se siente en esa casa, ¿vale? Mi experiencia fue mala porque a mí me dio mal de monte ese día, pero pues la verdad fue fue muy buena por la experiencia, por lo mismo que no había sentido esas sensaciones como de una casa en medio de un bosque con esa vibra. Ok, algo que a lo mejor nos comentamos, me comentaste, Iván, en el anterior capítulo de justamente, tal vez no a detalle, pero ahorita por justamente las experiencias queremos saber el de cómo es su casa del rancho, o sea, para que justamente a lo mejor si es de madera, si que tiene rastros de así ya fincada bien, o sea, ese tipo de cosas. ¿Nos podrías desglosar más que nada eso? De hecho, de hecho, es lo que dice la gente, familiares, es la primera casa que se construyó ya como tipo ya de ciudad, porque está hecha de adobe, o sea, la parte de abajo es de adobe, pero fue la primera que tuvo un baño, cocina, recámaras bien, porque realmente las casas de allá son de adobe, pero de tejado, o sea, con tejas. Sí. O sea, no es, ya son más así como antaño, pues. No es así como tal ya de ahorita de un ladrillo, cosas así. Sí, concreto y todo ese tipo de cosas. O sea, justamente, bueno, ahorita ya tenemos algo de información acerca de eso. Pues bueno, eh, Mau, ¿tienes alguna otra anécdota acerca de otro suceso que haya pasado que nos quieras comentar? O justamente también si tienes una duda acerca de, o una pregunta que quieras meter aquí a la mesa sobre este tipo de cosas acerca de frecuencia de los sucesos paranormales, pues igual podrás comentarnos sin ningún problema. Siento que tengo anécdotas, pero no me acuerdo de todas, la verdad es que en este momento no me acuerdo de todas, pero si en algún momento me voy a acordar, pues las voy a anotar o hacer unos audios para acordarme de todas, porque sí he vivido varias cosillas que igual y no darían mucho miedo, pero sí te pueden a pensar o que tú digas qué estaría pasando, ¿no? Sí, más que nada, pues también, o sea, ahorita pues justamente eh, estamos hablando mucho de ya contacto físico o sucesos ya, manifestaciones ya físicas, porque ustedes han tenido un montón de, al parecer, un montón de historias acerca de cosas que ya les pasaron o justamente de sucesos en su rancho que se comentan entre sus familiares, inclusive los del mismo pueblo. Tanto en el capítulo anterior como en este estamos desglosando mucho lo que sucede a lo mejor en ranchos, porque me imagino que no son el único pueblito donde tienen historias, o sea, también a lo mejor pueblos vecinos o así tienen historias parecidas o inclusive vistas desde otro punto de vista. Eh, vistas desde otro punto de vista, ¿eh? Chécate, otra palabra. Ya lleva la primera palabra del día. La primera El que palabra lleva del la día. nota, por favor. Ujú. Es una caguama por esa palabra. No, aquí nada más es recordarme que no sé tan güey y de repetir el significado con la misma palabra. Bueno, siguiendo con esto, pues les agradezco mucho el de que hayan estado aquí. Les agradecemos mucho su interpretación. Alan, ¿nos No, quieres muchas comentar algo? gracias a ti por invitarnos, la verdad fue un placer estar en esta mesa con ustedes. Sí, igual aquí en los estudios de frecuencia dimensional, te agradecemos mucho el haber venido, también justamente a los invitados, también a Mau y a justamente Iván, que otra vez pudo estar con nosotros en esta vez y espero que podamos retomar a lo mejor otro tipo de tema aquí en los estudios de frecuencia dimensional y si no, pues también justamente en el nuevo proyecto que estamos haciendo de Petos en Apuros, que también todos están invitados, hasta la producción que acaba de llegar, José, también estás invitado por si quieres. Suscríbanse, apretos en apuros y un gnomo. Yo Justamente lo soy que el decíamos. gnomo.
Sí, ya de ahí, pues justamente muchas gracias. Ya saben, lo mismo. No sé si Mau quiera decir algo antes de despedirnos. No, pues muchas gracias por la invitación y gracias por escuchar al público en general y nada, que se la pasen bonito. Y pues me gustaría escuchar sus historias también porque seguramente el público tiene un chingo de historias también, pues, ¿no? Estaría padre que cualquier comentario que nos pusieran en el canal, nosotros lo podríamos desglosar. Muchas gracias. Sí, o sea, agradecemos justamente a tanto a los invitados como lo que decían de que si tienen alguna anécdota, un caso paranormal que igual quisieran que habláramos, pues igual se podría organizar también con la disposición de todos aquí los invitados, una tercera parte, ya hablando ya en cuestión de ya con sucesos, comentarios de las personas que nos están escuchando, las personas que nos siguen. Recuerden que justamente este proyecto se puede hacer gracias por ustedes. Y ya saben, nos pueden dejar en la caja de comentarios si tienen alguna anécdota o igual un tema que quieran que platiquemos en el programa, pueden dejarlo. También recuerden que nos pueden escuchar en Spotify. Y en Spotify recuerden que sale 1 o 2 días antes de la publicación en YouTube. Y también si quieren tal vez no hacer un comentario tan público, nos pueden seguir en las redes de Frecuencia Dimensional Oficial, en nuestro Instagram, y de ahí también nos pueden mandar un DM para que hablemos de cualquier tema. Agradecemos mucho, no sé si quieran otra cosa que comentar, a lo mejor tal vez ya no Mau, a lo mejor Alan o Iván. Suscríbanse y denle manita arriba. Muchas gracias por apoyar el canal y como les digo, ¿quieres algo de que comentar, Iván, antes de irnos? No, nada más agradecer la invitación de nuevo. Claro, no se preocupen. Claro, saben que ustedes están siempre invitados aquí en los estudios de frecuencia dimensional. Y bueno, espero que tengan un buen día, una buena tarde, buena noche. Esto fue Frecuencia Dimensional.